Muy buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra y para los que ya llevan un tiempo, por lo menos este año, siguiendo la secuencia que llevamos, estoy trabajando el libro de Jonás y espero que sea enriquecedor para cada uno de ustedes, cada una de esas enseñanzas que hemos podido compartir. La necesidad de predicar el libro de Jonás se hizo presente porque el libro de Jonás no tiene la intención de mostrar la salvación de Nínive, aunque podemos predicar de que Nínive se arrepintió. El libro de Jonás no tiene la intención de mostrar cómo Dios utiliza un pez para salvar a un profeta rebelde, un profeta desobediente desde el fondo del mar. Aunque el libro de Jonás nos muestra cómo la naturaleza hace lo que Dios le ordena. El libro de Jonás, en principio, tiene dos ideas básicas. La primera es que Dios es quien salva. Es Dios quien tiene la iniciativa para salvar al ser humano, para salvar naciones enteras, para lograr un avivamiento en medio de naciones pecaminosas, perdidas, paganas. Pero el segundo propósito del libro de Jonás es mostrar cómo, siendo siervos de Dios, podemos caer en pecado, en desobediencia, aún creyendo que estamos haciendo lo correcto. Como lo hemos enfatizado desde el principio de nuestra serie de enseñanzas sobre el libro de Jonás, Jonás creía que por causa del celo que tenía hacia Dios y por estar convencido de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, era mejor hacer su propia voluntad, no ir a Nínive y predicar el mensaje que Dios le había ordenado, que ir a predicar el mensaje de Dios en Nínive. ¿Por qué? Seguramente Jonás sabía que Nínive había sido escogida por Dios para castigar a Israel. Y Jonás, en su contexto, en su tiempo, él había profetizado de parte de Dios que Israel iba a extender su territorio. O sea, lejos de ver un castigo de Dios, pues parecía que Dios estaba bendiciendo a Israel. Y ahora, ¿cómo es que Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive? Y aunque vemos en el capítulo 1 de Nínive, versículo 2, que Dios le dice a Jonás, ve y predica contra ella, Jonás de alguna manera sabía lo que significaba ir y predicar en un lugar. Y hay dos ideas básicas que le quiero anticipar. Predicar significa mostrar el pecado en el que está un pueblo, pero predicar significa que Dios está extendiendo misericordia a los pecadores. Y Jonás lo sabía. Jonás sabía eso. Vimos que Jonás, lejos de obedecer a Dios, se embarcó, pero no rumbo a Nínive. Él no necesitaba un barco para ir a Nínive. El viaje hacia Nínive era por tierra. ¿Qué ibas a hacer, Jonás, en un barco? Y se fue hasta lo profundo del barco. Y Dios usó la tormenta para expulsar a Jonás del barco. ¿Cuál fue la herramienta que Dios usó para castigar a Jonás? No fue el gran pez, sino el mar. Algo que normalmente hemos comprendido mal es que creemos que Dios liberó a Jonás del pez. No, Dios liberó a Jonás del mar usando un pez. Dios salvó a Jonás con un pez que se lo tragó.
Y fueron 3 días y 3 noches en los cuales Jonás estuvo allí dentro de este pez meditando, hasta que un día oró e hizo votos al Señor y le dijo que iba a ofrecer un sacrificio. Y eso lo encuentra usted en Jonás capítulo 2, versículo 9. Y dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. Fíjese que ya Jonás se sentía salvo, ¿dónde? En el pez. Él ya estaba reconociendo que ya él había experimentado salvación, estando en el pez. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahí quedamos en nuestra enseñanza anterior. Pero yo quisiera hacer algo porque lógicamente Jonás no tiene la intención de detallarnos una crónica de su experiencia, de qué pasó mientras el pez lo vomitó y antes de volver a recibir la voz del Señor. Entonces, no vaya a creer usted que estoy dando una información verídica, pero quiero especular un poco sobre qué pasó entre el momento en el que el pez vomitó a Jonás y el momento en que Jonás escucha nuevamente la voz de Dios. Lo primero es que no sabemos en qué lugar Jonás fue vomitado. No sabemos. La Biblia solamente dice que el pez, ¿qué? Vomitó a Jonás. ¿Dónde? No sabemos. Pero posiblemente fue cerca del lugar de partida. ¿Por qué lo sabemos? Porque inmediatamente zarpa el barco de Jope. Los marineros vieron todo muy bien, el clima perfecto, vamos hacia Tarsis, no hay contratiempos y de un momento a otro no habían empezado a tomar rumbo hacia la profundidad del mar cuando se desató la tormenta. Y un pez se lo tragó y el pez cuando está por algún lado, él normalmente no extiende viajes largos. Él se queda dando vueltas, se alimenta cerca del lugar donde está. Posiblemente el pez vomitó a Jonás cerca del mismo lugar donde se lo tragó, cerca del lugar donde había partido Jonás, o sea, de Jope. Posiblemente. Segundo, recuerde que Jonás hizo una promesa de ir y ofrecer sacrificios a Dios. Y pregúntele a Jonás, Jonás, ¿y dónde se ofrecen sacrificios? Y Jonás le va a responder, en el templo del Señor. De hecho, Jonás le había dicho a los marineros, soy profeta ¿de quién? Del Dios vivo y verdadero. Y adivine qué hicieron los marineros. Ellos fueron y ofrecieron votos y sacrificios al Dios de Jonás. Entonces seguramente, posiblemente, Jonás lo que hizo inmediatamente salió expulsado de ese gran pez fue lavarse e ir hacia la ciudad, en el lugar donde tenía que ofrecer sacrificios de gratitud. Tercero, la única forma de que Jonás supiera lo que había sucedido con los marineros es que se hubiesen encontrado en Jerusalén poco tiempo después. Piénselo solamente. Los marineros estaban allí, vieron cómo la tormenta aparece y de un momento a otro la tormenta desaparece y recordaron, ay, el profeta de Dios había dicho que si lo lanzábamos al agua se calmaría y efectivamente se calmó. Entonces los profetas que hicieron, dice, ofrecieron sacrificios a Dios, pero usted no ofrece sacrificios en un barco que está lleno de agua y que no tiene nada porque ellos habían tirado todo al mar a ver si aligeraban el barco. Ellos tuvieron que devolverse seguramente y agradecidos y admirados por ese gran Dios del que habían conocido en esa experiencia, bajaron a Jerusalén. ¿Cómo supo Jonás que los marineros habían ofrecido sacrificios? Posiblemente ofrecieron sacrificios juntos, posiblemente. No estoy diciendo que sea así,
Estamos intentando reconstruir una línea histórica. En conclusión, mi teoría dice que Jonás fue expulsado en las inmediaciones de Jope y fue hasta Jerusalén, donde ofreció sus sacrificios de gratitud. Se encontró con los marineros, quienes vieron lo grande que era el Dios de Israel, y luego cada uno salió para su casa. Y es allí donde usted y yo nos encontramos en estos momentos en Jonás capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, y dice el texto: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. El título que le he dado a esta exposición en esta mañana es: el Dios de las segundas oportunidades. Dios da segundas oportunidades. O posiblemente te ha dado 3 oportunidades. O 4. Lo que sí puedo decirte con seguridad es que normalmente hasta antes de que Dios determine que no te va a dar más oportunidades, ya te ha dado muchas para obedecerle, para ser fiel a Él. Vamos a orar antes de empezar entonces con nuestra enseñanza. Dios y Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Muchas gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Señor, que solamente sea tu verdad expuesta ante mis hermanos, que solamente sea tu verdad presentada ante cada persona que nos escucha, aún por medio de las redes sociales. Habla en nuestras vidas, límpianos de nuestro pecado, quita todo aquello que posiblemente nos esté haciendo amar al mundo y sus deseos y todo aquello que pasa, y podamos contemplar la gloria de la salvación que nos has dado y la excelencia del llamado que nos has hecho. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el pasaje de esta mañana, quiero mostrar cómo Dios hace uso de sus siervos, aun cuando estos son infieles y débiles. Y yo creo que hasta el momento usted ha podido observar que creo que no hay mucha diferencia entre Jonás y nosotros. Nosotros normalmente hablamos de Jonás como el profeta desobediente, como si nosotros fuésemos muy obedientes. Y no creo que de pronto, si Dios descendiera en este momento, diría: yo soy mayor que Juan David. Yo soy mayor que Vanessa, en tanto escogiendo cada uno de sus nombres como el modelo de una profesión, y en este caso, Jonás como profeta. Pero oh sorpresa, que cuando el Señor Jesús le quiere decir a los fariseos que Él es mayor que todos aquellos hombres importantes en el Antiguo Testamento, toma a Jonás como un profeta valiente y toma a Salomón como el hombre más sabio, y dice Jesús: y yo soy mayor que ellos. ¿Qué diría Dios sobre ti? ¿Eres alguien para admirar?
¿Eres alguien a seguir por causa de tu celo y de tu obediencia? Si no, entonces déjame decirte que eres uno de los candidatos a los que Dios puede usar a pesar de tu infidelidad y a pesar de tu debilidad, reconociendo que si vas a ser fiel, entonces tienes que obedecer el mandato de Dios, y el mandato de Dios es: ve y predica, ve y predica. Y vamos a ver 3 puntos básicos en esta mañana. El primero, la recomisión. Dios vuelve a comisionar a Jonás. El segundo, la obediencia de Jonás. Y el tercero, el mensaje de Dios. Esos son los 3 puntos de esta mañana. Entonces vamos a abordar nuestro texto. Y quiero iniciar diciendo que para nosotros es muy común pedir segundas oportunidades. Es normal. Cuando usted ha fallado, cuando usted ha llegado tarde, cuando usted se ha equivocado, cuando usted ha botado la plata haciendo un mandado, etcétera, etcétera, usted espera que haya una segunda ¿qué? Oportunidad. Deme la confianza nuevamente. Esa vez me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer. Hoy es normal. En la antigüedad eso casi no se veía. Si usted mira el contexto de la manera como gobernaban los reyes no dejaban salir de su presencia a esos súbditos que se habían equivocado de la misma manera como habían entrado. Mínimo iban derecho a la horca. Y cuando eran muy clementes, les quitaban algo que era muy valioso, o su familia, o sus ojos, o los volvían eunucos a muchos hombres, etcétera, etcétera. Las segundas oportunidades en la antigüedad se pagaban casi que con la misma vida. En la antigüedad también vemos un poco la manera de pensar de estos hombres por medio de los mitos de los griegos y los egipcios. Por ejemplo, en Grecia está el mito de Prometeo y el mito de Medusa. Prometeo fue un supuesto dios que se congració con la humanidad y quiso entregarle el fuego que solamente pertenecía a los dioses y se lo entregó a los hombres. Y los dioses más grandes lo castigaron sin piedad. E incluso se habla de Medusa como aquella mujer que fue castigada sin razón por ser linda, y otro dios se enamoró de ella, entonces la esposa del otro dios vino y castigó a Medusa sin piedad. No habían segundas oportunidades. En la antigüedad, si usted era un dios, usted era implacable. Qué diferente es el Dios de la Biblia, ¿cierto? Qué diferente es el Dios misericordioso y que ama, que encontramos en la Biblia. Porque Adán y Eva, en el momento en que pecaron, tenían que morir. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les perdonó la vida. Y aunque ellos pecaron y Dios no les quitó la vida, ellos se escondieron y mintieron. ¿Y sabe qué hizo Dios? No les quitó la vida. Les dio castigos, sí, pero también los cubrió. Y les dio promesas para que ellos pudieran vivir con esperanza. Y cuando usted y yo vamos al libro de Jonás, ¿qué encontramos? Encontramos lo mismo. Durante todas las enseñanzas anteriores hemos recalcado el pero Dios de Jonás, parecido al pero Dios que encontramos en Romanos y en Efesios. A pesar de que el hombre es pecador, a pesar de que el hombre es desobediente, a pesar de que tú y yo hemos sido comisionados no para estar pendiente de nuestros deleites, sino entregando el mensaje de Dios, y no lo estamos haciendo, aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Y ese es el Dios que encontramos en Jonás.
Jonás, al igual que Adán, pecó. Fue desobediente y rebelde. Y uno puede seguir justificando a Jonás, que fue por causa de su celo por Dios. Un celo injustificado. Como ustedes ya lo vieron, ese celo desobediente los llevó casi a las puertas de la misma muerte. Jonás oró, Dios lo escuchó y lo llevó nuevamente a tierra firme. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo tenía el deseo de leer un libro que se llamaba 12 héroes inconcebibles, del pastor John MacArthur. Y empecé a leer una y otra historia. Y me parecía interesante la manera como abordaba la historia de ciertos hombres, como Enoc, como Miriam. Pero solamente entendí el título del libro cuando leí la historia de Jonás. ¿Cómo así que héroes inconcebibles? Cuando tú y yo tenemos la idea de un héroe, tú de una vez te piensas en Superman, personas moralmente correctas, perfectas, tienen dones, tienen poderes, esperas que todo lo hagan bien. Pero ¿y si a ti te dicen que el héroe es alguien que más bien parece un antihéroe, que no tiene poderes, que es inmoral, que es desobediente? Y aún así, cuando hace algo, hizo algo para el beneficio de otro. Esa es la idea del título de ese libro. ¿Quién hubiese pensado un héroe como este? Cuando tú y yo normalmente hablamos de los grandes evangelistas de la Biblia, ¿nosotros a dónde vamos? El primero, Pedro. Primera predicación, 3,000 convertidos. ¡Qué hombre! Cuando entendemos sobre la labor del apologista, ¿a dónde vamos? Esteban. Hasta la muerte. Cuando vemos a un misionero, Pablo. Fundó muchas iglesias. Y lo más seguro es que nunca pensamos en Jonás. Es inconcebible pensar que Jonás realmente puede ser una persona digna de seguir. ¿Y saben qué es lo tremendo? Según el registro de Jonás, fue el sermón más corto y más efectivo. Un héroe inconcebible. Pero no por los méritos de Jonás, sino porque Dios quiso usarlo a pesar de ser un hombre desobediente. ¿Cómo estás? ¿Eres desobediente? Dios todavía te puede usar, pero tienes que ser fiel. Y es inconcebible realmente que cuando tú y yo llegamos a Jonás capítulo 3, después de tremenda historia de desobediencia de Jonás, después de que Dios lo lanza al mar y deja casi que muera ya en el fondo y vuelve y salga, él va y cumple su voto a Jerusalén, le da gracias a Dios por la vida. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento en que fue vomitado por el pez y el momento en que Dios lo vuelve a llamar, pero dice el versículo 1 del capítulo 3, pero vino palabra del Señor por segunda vez. La segunda oportunidad que Dios le da a Jonás de ser obediente. Diciendo, versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Qué sorpresa la de Jonás. Piense un poco. Jonás conocía quién es el Dios de Israel, todopoderoso, se puede servir hasta de una burra para mandar el mensaje, como me pasó con Balaam. Pero Jonás desobedeció y él decía, ya yo no soy un siervo fiel, ya yo no soy profeta. He desobedecido grandemente a Dios. Dios me echó casi hasta el mar. Y de un momento a otro, escucha nuevamente la voz de Dios. Y lo vuelve a recomisionar. Y le dice, ve.
Y yo no sé usted qué ve en esas pocas palabras de Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Pero lo que yo veo aquí es una obra de gracia y de amor de parte de Dios para con Jonás. ¿Cuántos errores tiene que cometer un ministro de guerra en un país para ser destituido de su puesto? No sé. Pero lo que había hecho Jonás era perder por lo menos 4 días de los 40 días que tenía de vida toda una nación. Porque el mensaje inicial era, en 40 días Nínive va a ser destruido, y Jonás se echó 1 bajando a Jope y 4 en el estómago del pez. O sea que ya le quedan 36 días de vida al pueblo. Tremenda responsabilidad la de Jonás, ¿no? Pero estas palabras de Dios hacia Jonás muestran la gracia y el amor de Dios inicialmente en Jonás. Es notorio y enfática la idea de que Dios lo hizo por segunda vez. Hombre, tú no debes aquí estar mirando, ¡ay, qué bueno Jonás! ¡Oh, qué maravilloso! Dios volvió a llamar a Jonás. No, piensa en Dios. Es que ¿quién es Dios? Dios no es un ídolo, Dios no es un juguete, Dios no es tu idea creada. Dios es aquel que en Génesis creó todas las cosas. El mismo que con una orden envió fuego y consumió a Sodoma y Gomorra. Ese es el Dios del que estamos hablando aquí. Es el mismo Dios que a su placer movió y sacudió el barco donde iba Jonás. Y hasta que Jonás no cayó al agua, la tormenta no desapareció. Y ese mismo Dios de ira es el mismo Dios que le acaba de hablar a Jonás y le dice, levántate nuevamente. Levántate nuevamente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees en Dios? ¿O en qué Dios crees? ¿Crees en el Dios de la Biblia? ¿Y estás siendo obediente? Lo que estamos estudiando en Primera de Juan dice que ese Dios es un Dios de luz primeramente. Y después dice que es un Dios de ¿qué? De verdad. Y por último dice que es un Dios de ¿qué? De amor. Y nosotros salimos corriendo a decir, Dios es amor. No. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Y en Él solo hay verdad. Y Él, como el Dios de luz que creó todas las cosas, cuando habla, debe ser obedecido. Debe ser obedecido. Y por eso llamo la atención en eso que dice que Dios habló por segunda vez a Jonás. Por una razón. Porque el mismo Dios que habló a Jonás por segunda vez es el mismo Dios que está hablando hoy por medio de su palabra y te está diciendo, pellízcate porque tú no estás cumpliendo la orden que te encomendé. El mismo Dios que habló antes también habla hoy. Él sigue hablando hoy. Y seguramente tú tendrás excusas para no obedecer a Dios. Y lo voy a repetir sin cansarme. Excusas van a haber siempre. Es que yo no sé hablar, esa fue la excusa de Moisés. Es que soy muy joven, esa fue la excusa de Jeremías. Es que yo no conozco del evangelio. Bueno, esa excusa no la tuvo el hombre que recién había recibido la vista o Dios le dio la posibilidad de caminar e inmediatamente fueron y predicaron. ¿Qué iban a predicar? Pues lo que habían vivido. Que Dios me sanó y tiene poder para salvar. ¿Qué excusa tienes para no predicar? ¿Que no sabes? ¿Que no sabes hablar? ¿Que no tienes el don? Dios no necesita darte don para predicar. Tú lo único que tienes es que ser obediente y ya. Dios habló en el pasado y sigue hablándote hoy. Y sigue diciéndote lo mismo. Levántate y predica.
Y yo les voy a compartir algo, a mí me parece muy particular y cada vez que voy a la palabra y lo recuerdo, yo digo, ay, uno sí es... Yo quería ser un predicador famoso, yo quería ser un predicador reconocido, porque yo decía, los predicadores famosos y reconocidos se mantienen viajando por todos lados, por lo tanto, conclusión, les llueve plata para viajar. Y cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que a los predicadores, ¿qué? No les llovía la plata para predicar. Ellos tenían que trabajar y cuando Dios les decía, ve, ¿qué hacían ellos? Sacaban de los pesitos que habían trabajado e iban y cumplían la misión que Dios les había encomendado, porque Dios ya los había bendecido para hacer esa misión, así no tuviesen abundancia. ¿Cómo cambia el panorama, cierto? ¿Estás predicando? Cada vez que tienes la oportunidad de presentar el Evangelio, ¿estás abriendo tu boca? ¿O qué excusa estás poniendo? Dios sigue hablando hoy. Dios habla por medio de su palabra, Dios habla cada vez que leemos la Biblia, Dios habla por medio de la predicación y la exposición de las verdades que son presentadas fielmente. Y este sigue siendo una verdad para tu vida y para mi vida. ¿Y qué hacer con esas verdades que escuchamos? Prestar atención y obedecer a la voz de Dios. Tú y yo debemos recordar que Dios puede hablar por medio de ti al presentar el Evangelio, pero debes hacerlo fielmente. Debes hacerlo fielmente. Y el texto en el versículo 2 dice que después de que Dios habló a Jonás por segunda vez, la orden fue muy clara. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella, ojo con esto, no el mensaje que les quieras dar, sino que el mensaje que yo te diré. No es lo que te parece que puede ser bueno, no es lo que te parece que puede introducir mejor la idea, el mensaje que Dios ya te dio. El mensaje que Dios ya te dio. Cuando tú y yo comparamos este nuevo inicio para Jonás, encontramos varias diferencias. Tú puedes estar allí en Jonás capítulo 1, versículo 2 y dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Ahí tenemos la primera diferencia. En la primera orden que Dios le da, Dios le dice a Jonás, proclama contra ella, mientras que la segunda vez que Dios habla a Jonás le dice, proclama en ella. Esa es una contradicción de la orden, cancela lo anterior, le da una nueva indicación. No, ya Jonás sabía que tenía que predicar contra ella, pero ahora le aclara la orden, proclama contra ella, en ella, por si quedan dudas. No es que lo vas a hacer desde afuera, como sí lo habían hecho otros profetas por orden de Dios. Isaías, Jeremías, ellos proclamaron contra otras naciones desde su territorio. Dios le estaba recordando a Jonás que tenía que predicar contra ella dentro de la misma ciudad. No es que te vas a sentar en tu sala a proclamar contra tus vecinos. No, ve hasta donde tus vecinos y diles que necesitan del Salvador. No es que le digas, ay, qué bueno, Dios te está bendiciendo, te permitió una casa y un carro. No, Dios no los está bendiciendo. Hasta que ellos no entiendan que son pecadores, no ha llegado la bendición a sus vidas. ¿De qué estás hablando? La bendición no se trata de cosas materiales. La bendición se trata de recibir la gracia de Dios. Pero tú prefieres ser lanzado al mar y tragado por un pez antes que ser obediente. Tú sigues preocupado por tus vacaciones, sigues preocupado
por tu trabajo, sigues preocupado por tu pensión. ¿Cuál pensión? ¿Tienes tu esperanza en la pensión? ¿Estás trabajando por tener un mejor futuro? ¿Cuál futuro? Tu esperanza es Cristo. ¿De qué te sirve tu pensión y tu futuro si Cristo no está en tu corazón? Si no estás siendo fiel a Dios. Dios no va a decirte cuando llegues al cielo, oh, qué maravilloso, tantas riquezas que acumulaste. Oh, cuántas personas a las que hablaste. Dios lo que va a hacer es mirar si fuiste fiel o no. Si entregaste el mensaje fiel o no. Si tenías 3 o 4 detrás de ti que te siguieron, amén, fuiste fiel. ¿De qué te sirve llegar delante de Dios con 5,000 y todos engañados y tú también? Todos desobedientes y tú también. ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Dios le dijo a Jonás, ve, predica contra esa ciudad. Y cuando vamos nuevamente al capítulo 3, versículo 2, dice, predica en esa ciudad el mensaje que yo te diré. ¿Qué había hecho Jonás para que Dios le encargara nuevamente tan importante misión? Lo único que había demostrado Jonás era ser un hombre como los demás. Y lo que voy a decirte es la pura realidad, así creas que no es así. Así creas que tienes un coeficiente intelectual muy alto. Eres un incompetente para hacer la misión de Dios. Eres un inútil para hacer lo que Dios ha encomendado. Cada vez que tú hablas es como si le hablaras a los puercos, a las gallinas o en un cementerio a los muertos. Nadie te va a prestar atención. Eres un incompetente para cumplir la misión que Dios ha encomendado, pero si eres fiel, Dios va a premiar tu fidelidad y posiblemente Dios haga hablar al asno o haga de las piedras hijos de Abraham o levante muertos. Tú simplemente tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Por eso Juan Calvino, en su comentario al libro de Jonás, dice que la recuperación del oficio profético de Jonás ciertamente no se obtuvo por medio de los propios méritos de Jonás. Y tú también has sido desobediente. Y si Dios te vuelve a recomisionar para que prediques el evangelio hoy, no es porque tú seas muy importante, no es porque tú tengas el don para hablar, no es porque tengas la capacidad para convencer a las personas, no. Es porque a Dios le ha placido. La única razón por la que Jonás estaba siendo restaurado era porque a Dios le plació usarlo. No podemos olvidar las palabras de Pablo cuando dice, de lo más vil y menospreciado, eso sonó muy lindo. Yo se lo voy a traducir. De la porquería más grande, de la cochinada más inmunda, Dios te escogió a ti. No es porque yo tenga aquí traje nuevo, esté estrenando traje y me afeité y qué belleza. Ay, Dios me vio, entonces también puestecito el negrito allá al frente y por eso Dios lo puso allá. No, eso ahí es puro maquillaje. Mírelo al fondo, una porquería si no fuera porque Cristo lo resucitó de entre los muertos y lo usa para su gloria. ¿Qué estás esperando? Nuevamente Calvino dice que Dios estaba complacido de otorgarle a Jonás una dignidad y un honor que no se merecía, ser llamado siervo de Dios. Siervo de Dios. Qué bueno sería que las personas que venimos a este lugar, las personas que están escuchando por medio de las redes, pudieran entender lo que significa ser siervo de Dios. Y que a pesar de que tú y yo estamos siendo incompetentes, Dios le ha placido llamarnos para presentar la verdad. Así el mundo hable de relativismo. Hable de verdades subjetivas.
No se trata de eso. La verdad para el mundo siempre va a ser relativa, siempre va a ser subjetiva y Dios seguirá siendo siempre el mismo. A eso a Dios no le incomoda. Dios está tranquilo. Él simplemente ha llamado a unos cuantos y les ha dicho sean fieles, prediquen, que de esa labor yo voy a traer a los míos. Eso es todo. Lo que hace pensar que no es suficiente lo que hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces hemos callado el mensaje de la verdad? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? ¿En cuántas ocasiones hemos valorado como más importante nuestra dignidad y hemos juzgado como vergonzoso predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces? Esto debería ser suficiente como para perder toda oportunidad de ser reconocidos como embajadores de la gracia de Dios y de su reino. Cuando uno normalmente es embajador, uno siempre lleva la idea de qué es lo mejor de mi país. ¿Qué es lo mejor de mi país? Colombia es un país insignificante en las grandes naciones. Hay lugares donde usted dice, soy colombiano, y usted le van a decir, ¿qué? ¿Eso dónde queda? Con razón se ve usted tan raro. Pero usted dice, no, yo soy colombiano y allá tomamos agua panela con limón. Oh, qué delicia. Y usted dice, y allá hacemos una bandeja paisa impresionante y somos multiculturales. Y cada región tiene varias formas de hablar y unos hablamos costeños y otros hablamos paisas y otros hablamos como... Cada embajador busca lo mejor de su nación para mostrarlo a los otros países. ¿Y saben qué? Usted y yo tenemos la oportunidad de mostrar el mejor mensaje al mundo y decir que por medio de Cristo el muerto vive y nos da vergüenza. Y preferimos utilizar los discursos del mundo para ganar al mundo. Por favor, ¿qué estás haciendo? Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. No es tu manera de creer que utilizando la ciencia, la filosofía, las humanidades, las artes, vas a convertir a la gente. ¿Por qué tienes que utilizar los medios del mundo para ganar al mundo cuando Dios ha dicho que es por medio de su Evangelio? ¿Qué clase de embajador eres? Presenta lo mejor del Evangelio. Presenta lo mejor de tu reino, del reino al que perteneces. Presenta a Cristo. Yo antes creía que iba a traer a los jóvenes a la iglesia diciéndole, ustedes tienen rock, yo también tengo rock. Ustedes tienen bachata, yo también tengo bachata. Preséntales a Cristo. Preséntale la santidad de Dios. Preséntales el poder de Dios para salvar. Dios sabrá qué más tendrá que hacer con quienes te escuchen. Jonás no fue el único siervo de Dios que fue recomisionado en su labor. No fue el único. Hay otros ejemplos. ¿Se acuerdan de la lectura que hicimos al inicio entre las canciones? Pedro. ¿Quién fue Pedro? El valiente. ¿Quién fue Pedro? Ese hombre que llegaba y siempre metía la cucharada. El mismo hombre que caminó por las aguas en el mar de Galilea. Y ese mismo se hundió, pero por lo menos caminó unos cuantos pasos. ¿Quién más ha caminado aquí sobre el mar? Yo no he visto el científico más teso del mundo todavía caminar sobre el mar. El único que ha caminado sobre el mar fue Pedro. Y negó a Jesús. Y él creyó que ya no había perdón para él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo le va a decir Pedro que lo ama si le acaba de demostrar que es un cobarde y débil?
le preguntó 2 veces si lo amaba, y Pedro no fue capaz de decirle, Señor, yo te amo. No fue capaz. Sería hipócrita decir que lo amaba después de haber hecho eso. Entonces Jesús se bajó y le dijo, Pedro, entonces me quieres. Y Pedro lo único que hizo fue acudir a eso que ya sabía, la omnisciencia de Dios. Y le dijo, Señor, tú sabes que sí te quiero. Pero sucumbió al temor. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Hizo lo que ya le había dicho que hiciera al principio. Cuando vuelvas, restaura a tus hermanos. ¿Qué le acaba de decir Jesús entonces allí en el texto de Juan? Apacienta mis ovejas. Jesús puso otra vez a Pedro en el lugar de batalla. Ve y predica. Ve y predica. Lo mismo pasó con Juan Marcos. Juan Marcos, un joven adinerado de la ciudad de Jerusalén, posiblemente el mismo joven que salió corriendo desnudo el día en que Jesús fue arrestado. Si no conoce la historia, lea el Evangelio. Ahí lo encuentra. Y en un momento, Pablo y Bernabé salieron a las misiones y el joven dijo, yo quiero ir. La mamá de Juan Marcos era la mujer que había prestado su casa para que la iglesia se reuniera allí en Jerusalén. Era una mujer adinerada, por lo tanto Juan Marcos era un joven adinerado y tenía la posibilidad de tener a los mejores predicadores en su casa. Se había levantado escuchando los mejores sermones, viendo de primera vista las mejores señales, muertos resucitar, los que no tenían brazos salirle el brazo, qué sé yo, qué milagro había visto Juan. Y cuando salen las misiones con Pablo y Bernabé, vio que el asunto no era tan sencillo como parecía. Y vio que tenía que padecer persecución y que estaban apedreando al uno y dejaban casi muerto al otro. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Por aquí, que esto no es lo mío, me devuelvo. Y Pablo y Bernabé allá, ¡ay, qué pasó con Marcos! No sabemos, perdieron tiempo preguntando, indagando, hasta que se dieron cuenta que los había abandonado, se había ido. ¡Qué vergüenza! Prefirió dejar la misión. Cuando Pablo vuelve a Jerusalén con Bernabé, Bernabé dice, bueno, volvamos a tomar a Marcos. Y Pablo dice, no, Señor, a mí con ese no me vuelva a enrolar, ese nos deja tirados. Por eso fue que Bernabé se dividió de Pablo. Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Marcos. Cuando usted va a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el mismo Pablo que dijo en su momento, a mí con ese nada que ver, le dice a Timoteo, trae a Marcos, porque es muy útil. Había aprendido la lección Marcos. Había aprendido que esto de ser seguidor de Cristo no es para débiles, no es para cobardes. Por eso Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que saben que el mundo vendrá contra ellos, aquellos que saben que el enemigo está allá al frente, pero tú tienes un gigante detrás de ti que pelea por ti. A pesar de lo que pueda pasar, tú estás confiado y seguro. Y Marcos, podríamos decir que fue recomisionado. Dios nos puede restaurar a nosotros en nuestro llamado también. Todo aquel que sea cristiano verdadero, que haya creído en Cristo y que se haya avergonzado, puede ser restaurado. Todo cristiano ha sido llamado a predicar el Evangelio. Pero tengo una advertencia para ti. En Marcos capítulo 8, versículo 38, encontramos que si tú permaneces en esa actitud de vergüenza hacia el Evangelio, va a haber un día en el que te presentes delante de Dios. Y como te avergonzaste de Cristo, entonces ahora Cristo va a decir, uy, no, este no es de los míos. No. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles. O te humillas y obedeces, o sigue en tu actitud avergonzada y un día no serás reconocido como embajador del reino de los cielos. Entonces, yo te aconsejo que aunque creas que Jonás es un profeta desobediente, sigue el ejemplo de Jonás. Porque cuando escuchó por segunda vez la voz de Dios, él se levantó y obedeció. Pasemos al segundo punto, precisamente, la obediencia de Jonás. Y dice el texto, versículo 3, Jonás 3:3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Sencillo. ¿Qué lidia nos da a nosotros obedecer? Y esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que nos impide obedecer? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos impide obedecer? ¿Será la mera negativa de creer que puedo hacer algo mejor que lo que me están mandando? Mira, barre así. No, es que a mí me gusta es así, llevar la mera contraria. ¿Será que no nos gusta sentirnos subordinados? No sé cuál sea la razón por la cual no te guste obedecer. ¿Será porque te crees muy mayor? ¿Será porque te crees independiente? No sé. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Lejos de mostrarnos obedientes, realmente sabemos que cuando tú y yo obedecemos, y escúchalo muy bien, cuando tú y yo obedecemos, es porque Dios nos hace obedientes. Filipenses 2:13 dice que Dios es quien pone ¿qué? El querer como el hacer. Cuando usted lee el Salmo 119 completico, yo hubiese querido leerlo hoy, pero es que de pronto terminamos a las 2. Si usted me lo permite, yo lo leo. Pero cuando usted va al Salmo 119, ese salmo es una petición completa en el cual el salmista le dice a Dios, yo sé que tu palabra es la verdad y yo sé que solo aquel que obedece tu palabra tiene tu favor, hazme obediente. Todo el Salmo 119 es una plegaria en el cual el salmista le dice a Dios, hazme obediente a tus mandamientos. Pídele a Dios que te haga obediente. Pídele a Dios que te haga obediente. Jonás recibió un castigo de parte de Dios al permitirle sufrir la experiencia de casi morir. Oh, manera en la que Dios hizo a Jonás un hombre obediente. Casi la muerte. Y eso me recuerda un poco esa ilustración del sol. ¿Qué hace el sol? El sol calienta. ¿Cierto? El sol calienta. Usted no espere un día soleado y usted diga, ay, qué frío tan delicioso. No, el sol calienta. Pero el sol, con su calor, genera dos efectos diferentes según la materia que usted ponga frente al calor del sol. Si usted pone algo parecido a la cera, ¿qué va a pasar con la cera? Se derrite. Pero si usted pone una masa de concreto, ¿qué va a pasar con ese concreto cuando recibe el calor del sol? Se endurece. Dios usa el castigo para formar a unos, pero por el mismo castigo otros son endurecidos. Jonás fue un hombre que por causa del juicio que cayó sobre él, Dios lo hizo obediente. Pero fíjese usted las plagas de Egipto que hicieron en el corazón de Faraón. Lo endureció. Y tú puedes decir, ay, es que el Señor a mí me trata tan duro. Es que el Señor no hace sino, vea, agua y pan todos los días, agua y pan todos los días. Y cada vez que llueve, la gotera sobre la cama. No, esto es muy duro. Bueno, la pregunta es, ¿y está siendo más obediente?
No se trata sobre qué estás padeciendo, se trata de cómo estás respondiendo al trato de Dios contigo. ¿Cómo estás respondiendo al trato de Dios contigo? La idea es que seas más obediente. La idea es que respondas como Jonás: te alabaré y te daré gracias. ¿Cómo obedeció Jonás? Versículo 3. Se levantó y fue a Nínive. Fue a Nínive. Pero hay otra idea aquí que quiero compartirles en el versículo 3 y dice: y Nínive era una ciudad sumamente grande. Y me quiero detener ahí porque hay unas versiones que dicen sumamente grande ante los ojos de Dios. Y hay dos formas, dos sentidos en que usted y yo podemos entender esa palabra, sumamente grande ante los ojos de Dios. La primera, era una ciudad importante, tan importante que Dios podía sacar de allí muchas personas para que creyeran en Él. Y el segundo sentido es en el mismo sentido que se utiliza en Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9, cuando se habla de Nimrod, gran cazador delante de Dios. Y gran cazador delante de Dios, según la tradición histórica, es que en la antigüedad los hombres hasta se casaban unos a otros. O sea, Nimrod lo que era un hombre que no temía a Dios y lo que hacía, lo hacía como mostrándoselo a Dios en contra de Dios. Y Nínive también era una ciudad que iba en contra de todo lo que Dios había dicho. Era una ciudad perversa. Los dos sentidos pueden ser usados aquí cuando dice una ciudad grande delante de Dios. Si nos damos cuenta, ambos sentidos son posibles. Pero yo quiero hacer una relación entre lo que era esa Nínive y lo que fue la experiencia de Pablo de entrar a una ciudad también terrible, perversa, y de la cual esos dos sentidos se cumplieron. Cuando usted va a Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11, dice ese texto que Pablo, saliendo de una ciudad de Atenas, va a Corinto y empieza a predicar en la sinagoga de Corinto. Y tiene mucha oposición de los judíos. Entonces él sale, se sacude sus sandalias y dice: el polvo contra ustedes, yo me voy a predicar a otro lado, y empieza a predicar. Y un hombre cree, y precisamente ese hombre que creía vivía al lado de la sinagoga donde lo habían echado. Tremendo como Dios hace las cosas, ¿no? Y Pablo empieza a predicar ahí en esa casa, y muchos de los que estaban en la sinagoga, que antes no creían, ahora creyeron y pasaron a ser parte de la iglesia en Corinto. Y la oposición fue mucha. Y Dios en visión le dice a Pablo: no te vayas, porque en esta ciudad hay mucho pueblo. Muchos iban a ser salvos, pero era una ciudad terrible. Cuando a usted le dicen Las Vegas, la ciudad de los Estados Unidos, ¿en qué piensa? Pues lo que se piensa es lo que el popular dice, ¿cierto? La ciudad de la libertad, de hacerse rico en una noche o perder todo en una noche, de tener cualquier cantidad de relaciones sexuales con las mujeres que usted quiera o con los hombres que usted quiera, libertad absoluta. Bueno, lo que es Las Vegas hoy es lo que era Corintios en la antigüedad. Decir vamos a corintiar es vamos a pervertirnos. Y Dios dejó a Pablo un año en esa ciudad, porque Dios tenía mucho pueblo por salvar en esa ciudad. Una ciudad grande, ¿qué significa? Una ciudad estratégica. No en vano las grandes ciudades, los grandes centros misioneros no están diciendo en su momento que los pueblitos no importan, pero ellos intentan buscar ciudades que sean ¿qué? Centrales para propagar el evangelio. Por eso muchos misioneros llegan a ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali. Y hoy día nos toca regresar otra vez a Europa porque Europa no es cristiana, entonces nos va a tocar ir a Alemania, a Francia, a las ciudades principales a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios tiene mucho pueblo allí. Una gran ciudad significa que Dios tiene muchas personas para salvarlas, a pesar de la maldad y el pecado.
Que si hay una persona que vive o trabaja frente a ti y es un corintiador, no por eso lo vas a desechar. Predícale el evangelio. Hay quien es moral, predícale el evangelio, no es salvo por ser buena persona. Levántate y predica. Levántate y predica. No te compares con Jonás y no lo tomes por desobediente cuando él al segundo llamado obedeció. Yo creo que Jonás es mucho más obediente que nosotros. ¿Cuántos llamados tienes tú? Es la pregunta. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo mismo? Por lo menos en cada sermón de Jonás, Dios ya les ha dicho 4 o 5 veces lo mismo. ¿Lo estás haciendo? ¿O estás poniendo excusas? Pero lo que llama la atención fue el mensaje que Jonás dio. No simplemente fue pararse e ir, no. ¿Qué fue lo que dijo Jonás? Punto 3. El mensaje de Dios. Y con este espero terminar. Hoy se hacen muchos viajes turísticos. ¿A cuánto les gusta pasear? Amén. Digan amén, no sean mentirosos, pervertidos que son. Y no estoy diciendo que pasear sea malo. Sacar un tiempo de esparcimiento, relajarse un poco. Pero yo quiero que usted le preste atención a lo que dice el texto. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad supremamente grande, de un recorrido de 3 días. Versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad mirando las murallas y mirando los templos y mirando las fuentes y se tomó unas selfies. Amén. ¿Qué es lo que usted hace cuando va a una ciudad? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Oh, vamos a conocer la ciudad para pasarla bueno. ¿Qué espíritu de evangelismo tenemos, cierto? Aquí Jonás no hizo un estudio demográfico para ver qué mayor cantidad de personas había en la ciudad, a ver a quién le iba a dedicar el mensaje. De pronto la población más grande eran los hombres entre 20 y 40 años, entonces voy a hablar. No, el texto dice que inmediatamente entró a la ciudad, no se dejó deslumbrar por las murallas por los cuales pasaban, por ser tan anchas, hasta 3 carros jalonados por caballos. Un carro de caballo medía aproximadamente de ancho 1,5 metros. Por lo menos esa muralla tenía que ser de 7 metros de ancho, eso era impresionante. Esa muralla medía entre 12 y 15 metros de alto. ¡Wow! Espectacular. Los templos, los jardines colgantes. ¿Y saben cómo entró Jonás? Él entró decidido a no perder el tiempo. Ay, pero ¿cómo es posible un viaje tan largo, el esfuerzo que me tocó, todo lo que ahorré por viajar hasta Nínive? No importa. ¿Qué estás haciendo? Dios no te llamó a ti a andar por ahí paseando de un lado a otro, perdiendo el tiempo, descansando en tu casa, mirando las fotos de Dubái. Predica, desobediente. No es un chiste. Lo que está pasando en este momento en el mundo es grave. Se están levantando políticas nacionales e internacionales para que el evangelio no sea proclamado, para que las iglesias sean cerradas, para que no puedas orar, no puedas leer la palabra de Dios y tú sigues paseando. Y sigues pensando en ganar más dinero. Hipócrita. Obedece a la palabra de Dios y predica. No sabes cuánto tiempo tienes aquí en esta tierra todavía. No sabes cuánto tiempo tenemos en Colombia para disfrutar de un espacio como este. De pronto, de aquí a 2 años, ya no vas a saber quién es tu hermano en la fe. Y vas a tener que seguir predicando si eres siervo de Dios. No lo sabes. Y el segundo punto que quiero tocar aquí en ese versículo 4 dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino un día
La ciudad se recorría en 3 días y él en el primer día se la había recorrido y empezó a proclamar. Y esa es la segunda idea que yo quiero que usted tenga en cuenta. ¿Qué es lo que no significa proclamar? Proclamar no significa entrar en un diálogo. Diálogo es, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece, entonces la mitad. Proclamar no es entrar en un debate, el que mejor argumente. Proclamar no significa presentar opiniones. Tú piensas eso, chévere, yo pienso esto, bacano, todo bien, ni para allá ni para acá. No. Proclamar significa presentar el mensaje que debe ser escuchado, que debe ser recibido y que debe ser asumido. Punto y se acabó. Yo hoy aquí estoy proclamando una verdad. A mí no me interesa si a ti te parece, si al otro no le parece, si podemos entrar en un punto medio. No, a mí me tocó prepararme, estudiar el texto, saber lo que Dios quiere que yo te presente en esta mañana. Y tú lo asumes. Tú asumes si obedeces o no. Tú asumes si lo aceptas o no. Pero eso no es para entrar en diálogos. Eso es lo que al mundo no le gusta. Al mundo no le gusta entrar en asumir cosas. Al mundo le gusta dialogar, mirar a ver hasta dónde si es verdad que es pecado ser homosexual, hasta dónde el aborto sí, no. No. Proclama la verdad de Dios. Proclámala. Los resultados son de Dios. Sé fiel. Por cualquier camino se llega a Roma. Sí, a Roma sí, al cielo no. Al cielo no. Hay un solo camino. Eso es proclamar. Qué noticia, ¿no? Y mire la noticia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso lo traducimos en nuestro contexto. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Ay, no hable del infierno que la gente no cree. No me importa. Ese es el mensaje. Si no crees en Jesús como el único camino al cielo, en tus pecados vas a morir. Ay, pero ¿por qué Jesús? Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. No es ninguna otra. Y si usted se da cuenta, jamás nunca abrigó la idea de tergiversar el mensaje. Nunca. En ese sentido, Jonás fue un hombre fiel, tal como aparece en 1 Corintios 4:2. Ser fieles al mensaje. Y aquí es donde viene lo duro, porque la fidelidad del mensaje significa sentir lo que estás entregando. No me digas que vas a hablar del amor y estás odiando al otro, como ay, le voy a decir a este, pero ojalá y nunca vaya a la iglesia. Y estás hablándole a las personas, ven a creer en Cristo, pero no se nota que realmente es importante. Ser fiel es incluso sentir lo que es presentar la verdad. Y por eso quiero retomar la idea con la que empecé. La predicación de castigo en la Biblia es explícitamente una advertencia de juicio, pero implícitamente es una llamada al arrepentimiento. Cada vez que tú le dices a un pecador, o te arrepientes o mueres en tus pecados, necesariamente eso tiene dos ideas. Que viene juicio, pero si te arrepientes, hallarás gracia. La gente quiere ofrecer gracia. Ay, Dios te ama. Bueno, me quedo ahí. Si Dios me ama. Por eso ya tenemos iglesias queer. ¿Ustedes saben qué significa eso? Iglesias precedidas por homosexuales para homosexuales. Iglesias abiertas para la idea de esta perspectiva de género. Entonces, si tú quieres ser gay o lesbiana o quieres ser travesti, Dios te ama. Mentiras. Allí no hay sino ira. La iglesia en Sodoma y en Gomorra predicaba lo mismo. Y les cayó ira. Tenemos que predicar el castigo de Dios. Así empieza el evangelio. Qué pena.
Si te han dicho lo contrario, están equivocados. Si te han dicho que tienes que predicar Apocalipsis, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno viene y abre la puerta, ojalá y no sea el diablo. Porque Dios no entra tocando puertas, Dios llega es arrasando. Dios llega es consumiendo el pecado. Dios llega es atropellando al pecador, mostrándole que Él castiga el pecado. ¿O es que nunca han leído Romanos capítulo 1, versículo 18? Ahí no dice, yo estoy aquí esperando que vengas por mí. Ahí dice, la ira de Dios desciende contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Si no predicas eso, estás siendo infiel. Así te haya funcionado y muchas personas estén detrás de ti creyendo lo mismo que tú. Eres infiel. Lo que Dios quiere es que seas fiel aún cuando no tengas nada. Aún cuando no tengas nada. Cuando desobedecemos a este mandato, estás fracasando en la empresa que Dios nos dejó. Estás fracasando en tu ministerio. Dios, y quiero que prestes atención a este principio, Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios te está diciendo, abre la boca, predica. Dios no te dijo, si abres la boca, cada uno que hable se va a convertir. No, pero Dios va a bendecir tu obediencia. Si le hablas a 10, posiblemente uno creerá. Si le hablas a 100, posiblemente 10 creerán. Llevamos la tasa del 10%, ¿cierto? No importa, es que no te toca a ti. Posiblemente hablas a 10 y se convierte en 10. Dios va a premiar es la obediencia, la fidelidad. Y quiero que mires este contraste interesante para ir cerrando. Cuando Dios ha determinado destruir una ciudad, no envía mensajeros a predicar a esa ciudad. Envía espías. ¿Han leído la historia de Sodoma y Gomorra, cierto? ¿Dios mandó predicadores? No. Mandó 2 ángeles a que vieran cómo era la ciudad. No dice que predicaran en la ciudad, a que vieran. Pero cuando Dios extiende su misericordia a una ciudad, envía predicadores. ¿En nuestra ciudad hay predicadores? Sí. Entonces Dios está extendiendo su misericordia sobre esta ciudad. ¿Quieres ser una herramienta, un utensilio de la misericordia de Dios? Abre tu boca. Abre tu boca. Conclusión. Dios ha tenido misericordia de nosotros al mantener su gracia salvadora sobre cada uno de ustedes y sobre mí, a pesar de nuestra desobediencia. Nuestro llamado es a hacer luz en medio de la oscuridad y a mostrar la verdad en medio de tanta mentira. Igual relatividad, por si de pronto les queda alguna duda. Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está recomisionando nuevamente. Segunda conclusión. Posiblemente tu desobediencia te haya llevado a decir como Pedro, me voy a pescar. Voy a seguir en mis negocios. No le voy a prestar atención a hablar, nada, me voy a encerrar aquí en lo mío. Posiblemente estás pensando como Pedro, me voy a pescar. Después de seguir a su maestro 3 años y negarlo una noche. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy, por medio de esta predicación, te dice, sé fiel y predica. Tercera conclusión. Posiblemente aquí todavía hay personas que no creen en Cristo. Posiblemente. Y si tú no crees en nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios, quien quita el pecado de tu vida, quiero decirte que hoy Dios te está extendiendo su perdón si crees en Él como dice la Escritura. Como dice la Escritura, no como tú quieres creer que es, como dice la Escritura. Si tú crees, Dios te salva. Juan 1, 12 y 13 lo dice.
Y si la palabra lo dice, es verdad, porque Dios es fiel. Por último, la salvación es de Dios. Así como Él es Señor del arado y encomienda a sus siervos para la siembra y el cuidado. Ojo, no estoy diciendo para la cosecha, para sembrar y cuidar. Dios es quien salva y te usa. Déjate usar por Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Siguiendo la idea del Salmo 119, Señor, te pedimos que nos hagas obedientes. Como dice Filipenses, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros nos esforzaremos, porque hemos comprendido que el llamado que nos has hecho es un llamado a la fidelidad. Por eso te pedimos, Señor, que pongas fe en nosotros para creer y fe para obedecer. Por eso cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, todos los ejemplos de fe se traducen en obediencia. Todos los ejemplos de fe se traducen en obediencia. Danos fe para obedecerte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.